Sí, ya casi todo lo dijiste en Shorts. Pero aún queda algún dato que no haya dicho en Shorts. Ya has acabado todos los datos en Shorts. Creo que ya te lo terminaste en los Shorts. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Así que dale a like y suscríbete si quieres que haga un 30 curiosidades de la segunda temporada del Juego del Calamar. Porque estas son 30 curiosidades flipantes de Juega con mi calamar. Episodio 1. Luz roja, luz verde. Conocemos a Gi-hun de niño, sus zapatillas rotas y su camiseta ya nos dicen que desde niño fue muy pobre. Obviamente se llama el Juego del Calamar porque la forma dibujada en el suelo recrea la cabeza, la parte de arriba, de un calamar. ¿Qué le pasa a ese niño? Eso es lo que Gi-hun y su grupo de amigos decían al ganar ese estado en el juego y que repetirá en el juego final de adulto. Gi-hun lleva una tirita en la rodilla, típico de cuando eres niño que estás dándote de hostias todo el día. Gana de niño y de adulto, con la diferencia de que al final de la serie este no lo celebrará. Y Cho Sang-woo se queda sentado en el suelo con el cacho de camiseta que le arranca, adelantando su futura derrota. Camiseta que Gi-hun sigue llevando rota de mayor. Me refiero a que no tienen dinero para ropa nueva, no que sea la misma camiseta, ¿vale? Que ya os veo venir. De hecho, la estrategia que sigue Gi-hun de mayor es la misma que sigue aquí de pequeño. Pero no nos adelantemos. El nombre de Seong Gi-hun significa exitoso, o que logra éxitos en todo lo que se propone. Curiosamente, en la serie, cuando lo conocemos, es un fracasado y un miserable. Pero sí que triunfará en los juegos, como si toda esa suerte que no ha tenido en la vida la tuviese jugando en el Juego del Calamar. Y el nombre de Cho Sang-woo significa literalmente el que ayuda a los demás. Sí. Sobre todo este hijo de puta. En Corea, este episodio se llama Las flores de hibisco ya han florecido, que es la frase que canta la muñeca del primer juego. Pero en inglés se tradujo como Green light. Red light. que es como lo conocemos casi todos en el resto de países. Jugaremos, muévete, luz verde. Luz verde, ya puedes correr y parar. Pero en coreano la muñeca dice esta frase porque tiene exactamente 10 sílabas y los niños surcoreanos la dicen para contabilizar los 10 segundos que deben pasar antes de que quien pilla se dé la vuelta y te atrape moviéndote. Además, el hibisco es la flor nacional de Corea del Sur. Lo que come Gi-hun son restos de comida que le ha dejado su madre de otros días. Y lo de este tupper es kimchi coreano, que lleva col o repollo fermentado y es uno de los principales platos de la gastronomía surcoreana. Pero no hay apenas proteínas entre lo que come. Las familias adineradas tienen mucha mayor variedad de platos en su mesa y proteínas, como el bistec que comen al final, o al que dice que le invita al padrastro de la niña, 어제 엄마랑 새아빠랑 스테이크하우스 갔어. porque tiene pasta. Pero aquí Gi-hun está comiendo hortalizas y verduras que su mamá no ha logrado vender en su puesto de verduras. Su madre le da 20.000 wones. No sé vosotros, pero yo cada vez que decían una cantidad de dinero en esta serie, me iba corriendo a pasarlo a euros porque me rayaba. Yo decía, joder, 20.000 wones debe ser una puta fortuna. Pero no, son como 13 euros. Y en pesos mexicanos son 283. 네 오늘 가영이 생일인 건 알지? Sí, Gi-hun ha olvidado el cumpleaños de su hija. Y le miente a su madre para quitarle algo más de dinero. ¡Y va un bicho corriendo por el mueble! Esto sí que es ambientación. Hay tantas verduras porque su madre está preparándose para trabajar, ya que es vendedora de comida ambulante. Y aunque tiene 76 años, sigue trabajando porque necesita el dinero para vivir y mantener a su hijo. Todo este primer capítulo es para ponernos en situación de los orígenes humildes de Gi-hun, la pobreza que rodea su vida y cómo su madre se desvive por él, aunque sea gruñona, pero lo quiere como madre que es. Y se preocupa más por su hijo que por ella misma. Por eso no le cuenta lo enferma que está. Y Gi-hun no quiere verlo, hasta que ya es demasiado tarde. El Menda debe mucho dinero, por eso luego más tarde le persiguen los acreedores y además le intenta quitar el poco dinero que tiene su madre. En la tarjeta que Gi-hun le roba vemos el nombre de su mamá, Oh Mal-sun,
El código que mete Gi-hun es 0426, es decir, el 26 de abril, pero su cumpleaños ya sabemos que es el 31 de octubre, en Halloween, tal y como descubrimos luego cuando le escanean antes de llegar a la isla. Así que o bien podría ser su cumpleaños lunar, que es típico en Corea, o bien se equivocaron, porque lo malo de poner el año lunar es que cambia cada año, entonces tendría que cambiar el código cada año. Mete el 0608, es decir, el 8 de junio, el cumpleaños de su hija Ga-yeon. Ya conocéis a Yun-bae, el amigo de Gi-hun que jugará en la segunda temporada y cuyo nombre significa persona pacífica. Que aparezca ahora con Gi-hun y luego en las apuestas implica que aquí ya estaba apurado de dinero. Por eso en la segunda participa en los juegos. Sacan 500.000 wones, unos 332 euros o 7.090 pesos mexicanos. Y se van derechitos a las apuestas de carreras de caballos, aunque en Corea la gran mayoría de apuestas y sitios como este son ilegales. Gi-hun pierde la primera apuesta, pero en la segunda gana. Apuesta que el caballo 6 ganará y a que el 8 llega en segundo lugar, mientras que el número 7 llega tercero. Esta carrera adelanta el resultado del juego del calamar. Gi-hun es el número 456, siendo el último dígito, el 6, del caballo que gana la carrera. Cho-sang-go es el 218 y el caballo número 8 es el que queda segundo. Y Sae-bayok es la número 67 y el caballo es el número 7 que llega al tercero. Y ella se queda a las puertas de la final en tercer lugar. Además, las piezas del ajedrez que usan los VIPs en la maqueta del juego del puente de cristal son caballos, y los números que escogen antes de la prueba son como los que llevan los corredores de la hípica, que por cierto, cómo se mueve el caballo en el ajedrez es en cierto modo el mismo patrón y la solución que tenían que seguir los jugadores para no pisar un cristal falso y morir, más o menos. Gi-hun exclama lo mismo que decía de niño al ganar. Vale, ya paro. Lo que gana en las apuestas son 91 billetes, que cuenta la máquina, de 50.000 wones, unos 3.000 euros o 64.500 pesos mexicanos. Pero gana exactamente 4.56 millones de wones, es decir, 456, el número con el que participarán los juegos. Y 45.600.000 millones de wones es el premio final del juego. Gi-hun le da un billete de 10.000 wones a la chica de las apuestas, casi 7 euros o 404 pesos mexicanos. ¡Soy rico! ¡Soy rico! La cantidad exacta de dinero que sacará luego en el banco cuando gana los juegos. Llegan los acreedores a partirle las piernas a Gi-hun y este se choca con Sae-bayok, la jugadora número 67, tirándole la bebida. El actor trató de colocar la pajita de nuevo en el bote y podemos ver cómo la actriz no puede dejar de convulsionar riéndose por esta toma. Ambos se chocan y Bayok le roba el dinero a Gi-hun con su navaja, como hace con a quien luego visita. Gi-hun luego la reconoce en los juegos por la cicatriz que vemos ahora en su cuello. Y Gi-hun en esta escena demuestra que es bueno por naturaleza, porque aunque le persiguen los matones, le devuelve el café a Bayok y le coloca la pajita. De hecho, al final le pillan por haberse parado a ayudarla. Lo que le hacen firmar a Gi-hun los matones es una renuncia al derecho físico. Está otorgando permiso para que estos hombres vendan todos sus órganos, pero esto no existe. Es más bien una conexión con la trama de venta de órganos ilegales que realizan los soldados con las víctimas de los juegos. Y este tío es el señor Kim, el mismo a quien Gi-hun contratará en la segunda season para encontrar al reclutador y que acaba muriendo en la ruleta rusa frente a su pana. Gi-hun le pide de vuelta el dinero a la chica de la hípica y en su mano vemos 5 billetes de 10.000 wones. Por un lado el que acaba de recuperar de las apuestas junto a los 4 que le dio su madre al comienzo. Vuelve a estar igual, se va a las recreativas, pierde todo el dinero y usa los últimos 10.000 wones para que este niño intente conseguir el premio. Vaya, si lo logra. Invita a su hija a cenar, pero no es el pollo frito para el que su madre le prestó dinero. Lo que comen Gi-hun, la niña, es tteokbokki, que son masitas o pasteles de arroz con pasta de pimiento rojo y cebollín. Un aperitivo coreano muy popular en los puestos de comida callejeros, que es donde están sentados porque vemos a la vendedora. Su hija trata de hacerle sentir bien a su padre, diciéndole que prefiere esta comida o que le gusta su regalo. Realmente la niña se preocupa por Gi-hun y parece ella la madre y no la hija. La pistola mechero que le regala Gi-hun es un spoiler, porque la caja es casi igual a los ataúdes de los juegos con el lazo donde meten a los jugadores eliminados, y el arma es un mechero, es decir, una representación de cómo los matarán a balazos y cómo luego los incinerarán. No dejará de fumar. La Season 2 sigue fumando como un camionero. ¡Porque es cine!
Su hija no quiere contarle a Gi-hun que se marcha a Estados Unidos porque no quiere preocupar ni herir los sentimientos de su papá. Y la madre sale a buscarles al portal porque no confía en Gi-hun como padre y ya estaba esperándolos desde hace rato, preocupada por la niña. En el metro aparece el reclutador. 선생님, 잠깐 시간 좀. 예수 안 믿어요. Y lo primero que escucha Gi-hun tras ganar los juegos es a un predicador que le dice: 예수 믿으세요. y Gi-hun lo amenaza con la pistola mechero de su pequeña, un adelanto de cómo jugarán a la ruleta rusa en la segunda season y que será el reclutador quien muera. Gesto que le devuelve el reclutador en la próxima temporada fingiendo que dispara a Gi-hun, pero el arma no está cargada. El dachi es un juego tradicional de Corea del Sur, algo así como los tazos, pero que sean una ficha roja y una azul en la serie es porque lo basaron en la leyenda urbana del Akamanto, un espíritu masculino que aparecía cuando ibas al baño de noche y te preguntaba si querías papel higiénico azul o rojo. ¡Esta cosa es real, hijo! Si elegías el rojo, tendrías una muerte sangrienta y el fantasma te mataría en el baño de forma violenta. Una diarrea, por ejemplo. Y si elegías el azul, este te estrangulaba o te drenaba la sangre del cuerpo, dejando tu cuerpo completamente azul. Mientras juegan, escuchamos la misma canción del comienzo. Pues el dachi también es un juego de la infancia de Gi-hun y muchos surcoreanos. Gi-hun recibe una somanta de hostias y para cuando gana, le quiere atizar al reclutador. Ya se le había olvidado lo de los 100.000 wones si conseguía ganarle una ronda. Solo quiere pegarle. Un poco su progreso en los juegos. Entra queriendo ganar el premio, primero para que su hija no se vaya, luego para el tratamiento de su madre, pero al final sale de allí y no quiere tocar ni un solo billete de la fortuna que ha conseguido. Solo quiere acabar con los organizadores del juego, del mismo modo que aquí quiere pegar al reclutador. Gi-hun gana más rondas porque cuenta con muchos más billetes y al fin y al cabo es adicto a las apuestas, pero acaba con la cara completamente roja por todas las bofetadas, es decir, que ha perdido un huevo de veces. 사채 1억 6천. 은행 대출 2억 5천. Sí que debe bastante dinero, la verdad. En la tarjeta del juego del calamar, el símbolo de al lado congregan uno solo, el triángulo, el cuadrado y el círculo, los símbolos que componen la cabeza del calamar, así como la jerarquía en la que se dividen los soldados del juego. Las máscaras se hicieron así para asemejarse a las cabezas de las hormigas y las ropas de uniforme son holgadas, para evitar que entre los jugadores y los propios soldados adivinen su género, para dar una imagen de unidad y colonia como organización. Gi-hun ve ahora a la madre de Song-woo, quien tiene una foto junto a su hijo cuando este se graduó en la Universidad de Seúl. Y vemos a ella algo más joven. Es una madre orgullosa porque para alguien con orígenes tan humildes como Gi-hun o Cho Sang-woo, ir a la universidad y graduarse es toda una hazaña. Seguramente Song-woo dejó de ver a Gi-hun y se alejó de su barrio poco a poco, una vez le comenzó a ir mejor económicamente, por vergüenza que los demás descubriesen sus humildes orígenes. Y sin embargo luego se avergüenza de que su madre sepa que lo ha perdido todo. La escena en la que Gi-hun se encuentra con este gato callejero y le da comida, junto con cómo le devolvía el café a Bayok cuando se chocan, fueron añadidas en la serie para mostrar que en el fondo Gi-hun es buena persona o que le importan los demás. De vuelta a casa con su madre, vemos el pescado que compró ya frito junto con los restos de comida de esa misma mañana, y le devuelve el dinero que le quitó a su madre al comienzo del capítulo. Esta le cuenta que la hija de Gi-hun se irá a vivir el año que viene a Estados Unidos con su padrastro y su exmujer. Gi-hun ni siquiera se enfada porque cree que es un mal padre para su hija y él quiere lo mejor para ella. Al final de esta temporada, su hija aún le contesta en coreano cuando hablan por teléfono. En la segunda season, 2 años después, Gi-hun llama a su hija por teléfono de nuevo solo para poder oír su voz y saber que está bien, pero la niña contesta primero en inglés, tal y como predijo su abuela. Pero cuando nota que nadie contesta, habla en coreano, porque sabe que es su padre quien está al otro lado. Su hija no ha olvidado el coreano porque quiere seguir hablando con su papá. Estas fotos seguramente sean de poco después del divorcio, porque Gi-hun aquí tiene el pelo corto y solo se ve al padre y a la niña en las fotos, nunca a la madre. Sobre la mesilla vemos fotos de su hija cuando era todavía más pequeña y varios cuencos de comida apilados junto a la cama. Gi-hun llama al reclutador, acude al punto de encuentro y vemos que es uno de los soldados quien conduce. Sí, la contraseña es el nombre del primer juego. Gi-hun despierta en los juegos, en una cama de un barracón de literas. Literas que ahora tapan los grabados de las paredes, pero al final de la serie, cuando ya han retirado la gran mayoría de las camas de los fallecidos, se puede ver que cada uno de los juegos a los que iban a jugar estaban impresos en las paredes desde el principio. Mientras todos despiertan, vemos cómo desde arriba los monitorizan con cámaras y dejan de grabarles cuando abandonan la cama. Estos soldados regulan el sonido de las comunicaciones y de la música que resuena en todo el dormitorio.
Esta sala donde duermen todos fue hecha para que pareciese un almacén y las camas pareciesen estanterías donde se almacena la carne, es decir, los jugadores. Y aparece el líder, cuya máscara está compuesta por decenas de polígonos porque es el jefe. Los VIPs tienen máscaras con muchos más polígonos y doradas, para resaltar su estatus como clientes que invierten y ponen dinero en los juegos, y por eso están por encima. Sin embargo, el jugador 1, el creador, tiene otra máscara de búho, pero con muchos más cristales y polígonos que todos los demás VIPs. Los demás guardias tienen máscaras de cuadrados, triángulos y círculos, símbolos que determinan la jerarquía según el número de lados. Los cuadrados tienen 4 y son los administradores de las cámaras, dan órdenes directas a triángulos y círculos, y pueden llegar a sustituir al líder en caso de ausencia para continuar los juegos. Los triángulos poseen 3 lados y se encargan de ejecutar a los jugadores eliminados, mientras que los círculos son simples peones y el escalafón más bajo que retiran los cuerpos de la arena de los juegos. La primera pista de que algo no encaja con el jugador número 1 es que el rango de edades de todos los demás jugadores es desde al menos los 20 años hasta los 50 y muchos. No hay nadie tan mayor como él, al menos en esta season, porque en la 2 sí que vemos a la 149 con su hijo, pero aún así se nota que ella no es tan mayor como él. El viejo se llama Oh Il-nam, que en coreano significa el hombre número 1. Y otra pista más de que es el jefe. Oh Il-nam tiene una pronunciación parecida al inglés de Old Il-man, que significa hombre anciano enfermo. El jugador 101, Deok-su, y la 67, Bayok, se pelean. Deok-su significa en coreano moralidad o moral. Irónicamente, este personaje es el que menos moral tiene de todos. Deok-su llama a Bayok Yu Wan-sun, que fue una famosa activista coreana que luchó por la independencia de Corea. Deok-su, el 101, tiene una serpiente tatuada porque es un gángster, y una referencia a An Sun-tae, el personaje que interpretó el mismo actor para la peli de Outlaws, donde era el líder de las víboras. Vaya, yo que pensaba que era una referencia a Fallout 3 y los serpientes de túnel. El actor que lo interpreta, Hyo Sun-tae, es todo lo contrario a un mafioso. En la vida real es un amor de persona y muy kawaii de Sune. No solo eso, sino que el actor tuvo que engordar hasta casi 20 kilos para este papel, ya que él estaba muy delgado. Pero aparecen los soldados. La primera vez que aparecen en el primer juego de cada season, lo hacen sin armas, para no alterar a los jugadores y que de verdad piensen que todo esto es un juego, que no hay riesgos, y acepten así participar firmando el documento. Hasta que empieza a morir peña. Después de la primera prueba y de que todos hayan firmado, siempre aparecen ya con las armas. Al exponer las deudas de Cho Sang-woo, Gi-hun reconoce al mejor amigo de su infancia, y que haya imágenes de cómo jugó al Dachi demuestra que el reclutador llevaba una cámara en su bolsillo con la que estaba grabando a todos los que decidían jugar. Entre los endeudados vemos a un jugador que sí eligió el Dachi de color rojo para jugar. La gente debe mucha pasta, ¿eh? Les muestran la hucha donde irá acumulándose el dinero para tentarles, haciéndoles intuir que será una gran suma de dinero por el tamaño que tiene el cerdito. Pero no les dicen que cuantos más jugadores mueran, más dinero ganarán ni el premio total. Al menos no hasta que firmen y jueguen el primer juego. Firman el consentimiento, aunque no les dicen que la palabra eliminado significa que los matarán. Y los acompañan hasta la prueba en fila, mientras que suena el Danubio Azul. Y atraviesan las míticas escaleras que se inspiran en las ilusiones ópticas de Escher. Cada vez que van a una prueba, suena el Danubio Azul, ya que el Danubio Azul se compuso originalmente para elevar los ánimos de los austríacos, tras perder la guerra de las 7 semanas contra Prusia, y en los juegos se usa para elevar la moral de los jugadores antes de cada juego. Las escaleras que veis son reales, de hecho la mayoría de sets decorados que veis en la serie fueron construidos in situ, aunque luego metan algo de CGI y demás, pero son decorados reales. Aunque este de las escaleras está hecho para recordar también a esos castillos infantiles en los que jugábamos de niños. En la sala de control vemos que hasta los mandos del líder tienen 3 botones, un triángulo, un cuadrado y un círculo. El líder entra en el ascensor, que por cierto, las puertas también tienen grabadas los símbolos del círculo, cuadrado y triángulo, y dentro hay 7 botones. Seguramente uno de los 2 botones de arriba es para este piso, la sala de control, y el segundo es para la sala de los VIPs y las estancias del líder, del capítulo 7. Los demás botones restantes tienen colores porque son las diferentes salas donde tienen lugar el resto de juegos. Son 5 porque el último juego, el del calamar, tiene lugar en el mismo sitio que la prueba de la muñeca.
This is the front man speaking. El líder responde al teléfono en inglés, porque seguramente esté hablando con los VIPs o alguien que está por encima de su rango y no es el viejo porque ya está jugando. Las gaviotas indican que están muy cerca del mar, porque están en una isla. La muñeca del juego tiene en el pelo una horquilla con la forma del símbolo del juego del calamar. Se llama Young-hee, pues encarna a un personaje popular de los cuentos infantiles surcoreanos, que junto a otro niño llamado Joshul, que es el muñeco que vemos al final de la segunda temporada, viven aventuras, juegan y tratan de dar moralejas y lecciones a los niños surcoreanos con sus cuentos. Pero esta edición de los juegos está especialmente centrada en juegos infantiles coreanos, o que al menos el jugador 1 jugaba de niño, pues quiere volver a vivir esa felicidad que sentía en su infancia al jugar. Y sí, sobre las puertas de entrada, otra vez el círculo, el triángulo y el cuadrado. El primer jugador es eliminado y empieza la masacre. La gente entra en pánico mientras el líder se ha quitado la máscara y se sirve una copa. Lo mismo que hará en la Season 2 durante el primer juego también, antes de decidir entrar a participar. Otra pista de la identidad del viejo es que sigue jugando tan feliz como si nada. Es el único al que no le afectan ni alteran las muertes de decenas de personas y que sabe desde el principio lo que hay que hacer. Está más que acostumbrado a ver morir a la gente ante sus ojos. Cuando la muñeca lo apunta, sale en un tono verde algo más transparente que el resto de jugadores, porque la muñeca está programada para no dispararle, aunque éste se mueva. E incluso los jugadores que están cerca de él, como esta mujer, tampoco es marcada para evitar que el disparo pueda darle al anciano. Sang-woo demuestra ya que es una rata, porque tras ver cómo funciona el juego, no tarda en ponerse detrás de otro jugador para que lo maten a él antes. Sae-bayok trolea a Deok-su por la paliza de antes, y el que agarra la pierna a Gi-hun es el jugador que hablaba con él al comienzo de esta prueba. Es curioso cómo aquí Gi-hun lo ignora, pero en la segunda season se repite esta misma situación y decide salvar al jugador herido esta vez, aunque luego es eliminado igualmente. Gi-hun tropieza con el brazo de otro participante y cae, pero Ali le agarra con su tremenda fuerza y logra salvarle, para que al reanudar el juego ambos crucen la línea de meta en el último segundo. Simplemente épico y cine. Se cierran las compuertas del techo que muestran un frondoso bosque para camuflar la ubicación de los juegos, en una de las muchas islas que hay en Corea. Episodio 2. Infierno. Los crematorios en los que queman los cuerpos de los jugadores eliminados se inspiran en los que usaban en los campos de concentración de Auschwitz para incinerar a los fallecidos. Pero ¿por qué los ataúdes tienen forma de regalo o están envueltos con un lazo? Esto es por respeto a los muertos, pero sobre todo porque para esta gente endeudada hasta las cejas, que llevaban vidas desdichadas por culpa de sus excesos, la muerte es un regalo para ellos, pues por fin su deuda queda saldada y pueden descansar. Pero luego los queman para deshacerse de los cuerpos y que nunca encuentren pruebas. Todos parecen en shock tras el juego de la muñeca. El jugador 119 dice: casualmente, el 119 es el número de teléfono que se usa para llamar a la policía en Corea del Sur. Varios suplican por su vida, hacen este gesto de juntar las palmas y frotarlas cuando ruegan por algo que se hace en la cultura surcoreana, cuando hacen una petición sincera a una autoridad, en este caso a los soldados. Los jugadores quieren votar, pero antes les muestran el dinero acumulado tras la primera prueba para influir en su votación y apelar a sus deudas, haciendo que se queden. La música que acompaña al dinero cayendo es la de una máquina tragaperras, pues muchos jugadores son adictos a las apuestas, al juego, y los billetes que caen son de valor de 50.000 wones. El premio acumulado es de... Pero en esta season no se reparte el premio entre los jugadores, que quedan como en la 2, sino entre las familias de los fallecidos. Gi-hun es el primero en votar, y sí, aún podemos ver los restos de sangre en su chándal y en los de los demás jugadores. Sang-woo vota que quiere quedarse y ni se molesta en mirar a Gi-hun por la vergüenza que siente. El capítulo se llama Infierno, porque la mayoría de jugadores no tienen nada por lo que vivir fuera de los juegos. Este infierno de las pruebas no es peor que el que viven día a día. Y aquí, al menos, existe la posibilidad de que puedan ganar y saldar sus deudas. El viejo vota que no, porque sabe que todos querrán volver a jugar, tal y como se demuestra al final de este capítulo. Pero vamos con un elemento muy importante de la serie, el color. Conocíamos a Gi-hun en el primer capítulo con ropa cian. El magenta, que es el que usan los soldados, es decir, el sistema, el amarillo, que es el del dinero de la hucha y el color de los billetes de 50.000 wones, y cuando las personas, o el color azul cian, como Gi-hun,
persiguen el amarillo, es decir, el dinero, se vuelven de color verde, como el color del chándal con el que juegan. Y cuando el magenta de los soldados se mezcla con el cian, obtenemos el azul oscuro, el color de los policías de la serie y que se vuelven parte de un sistema. Cuando los soldados persiguen el amarillo del dinero, por ejemplo, los que tratan de vender órganos, obtenemos el color rojo de la sangre, es decir, la muerte, y cómo estos acaban. Y si mezclamos todos esos colores, obtenemos el negro. Por eso el líder es negro. Eso no ha sonado muy bien. Y sí, el color de los uniformes de los soldados es magenta, pues es el color opuesto al del chándal de los jugadores. Además, el director de la serie confirmó que el chándal de cada jugador era así porque le recordaba a los que él llevaba cuando era joven en el instituto. Termina la votación y todos vuelven a casa. Los dejan tirados con su ropa y pertenencias en una bolsa. A Gi-hun y Bayok los sueltan juntos porque los reclutaron por la misma zona. Bayok usa su navaja, pero no quiere liberar a Gi-hun de sus ataduras. Gi-hun jura sobre su madre que no le pedirá a Bayok el dinero que le robó en el capítulo 1. Bayok lo libera y lo primero que hace Gi-hun es pedirle el dinero, rompiendo así la promesa que acaba de hacer sobre su madre. Curiosamente, cuando va a ver a su mamá en este capítulo, esta está muy enferma por la diabetes, y cuando regresa de los juegos al final, ya habrá muerto. Sang-woo aparece junto a Lee en un parque, el mismo que veíamos al fondo en las imágenes donde lo reclutaron. No tiene batería en el móvil, por eso compra una para cargarlo y para que Ali pueda llamar por teléfono, además de comprarle ramen y pagarle el dinero del bus. En la comisaría, Gi-hun trata de contarle a la poli lo sucedido, pero obviamente no le creen. La tarjeta del juego aparece repetida por error, por cierto, y al fondo vemos a un par de gángster que han debido pegarse, mientras aparece Jung-ho, el hermano del líder. Al volver a casa de su madre, vemos una foto en la entrada de su hija, y que las verduras que vendía la madre están ya pasadas, pues hace días que no está en casa, ya que ha sido ingresada en el hospital. Cho Sang-woo no tiene el valor suficiente para ver a su madre, ni quiere decepcionarla con su deuda de 6.000 millones. Pero qué normal que quiera volver a los juegos, es imposible que pague eso en 7 vidas. Al contarle cómo perdió su dinero a Gi-hun, dice que fue invirtiendo en futuros. En coreano, futuros se dice Seonmu, que se pronuncia igual que regalo. Por eso Gi-hun se confunde, porque no sabe lo que son bienes futuros en inversiones y piensa que Sang-woo perdió todo su dinero haciéndole un regalo a alguna mujer. La madre de Gi-hun tiene diabetes, por eso el médico le muestra las heridas de los pies, porque los enfermos de diabetes pueden llegar a tener úlceras ahí, que tardan meses en curarse. Trabajaba cada día pese a estas heridas, hasta que no pudo más para poder mantener a su hijo, pero nunca le dijo nada a Gi-hun. Por eso caminaba así y se quejaba tanto. Y esta es la última vez que hablará con ella. Gi-hun ahora debe volver al juego para conseguir el dinero del tratamiento de su madre y para poder mantener a su hija. Jung-ho habla con su madre sobre la desaparición de su hermano. El líder ganó los juegos de 2015, tal y como veremos entre los archivos luego. Es decir, que le sobra el dinero. Pero ¿por qué elige estos apartamentos tan pequeños para vivir? Pues porque tras ganar decidió convertirse en un integrante de los juegos. No le interesaba la fortuna, tal y como le pasará a Gi-hun. Así que eligió un apartamento que tiene lo mínimo para vivir, al igual que las estancias donde duermen los soldados de los juegos. Hasta puede que entrase como soldado después de ganar, en un rango algo más alto, como triángulo o cuadrado, y desde ahí ascendiese hasta una nueva figura creada exclusivamente para él, el líder. Y con los años, Il-nam lo eligió como digno sucesor al ver su nivel de entrega y sacrificio. En el apartamento que alquilaba, su hermano encuentra 2 libros: La teoría del deseo de Jacques Lacan, un libro de psicoanálisis sobre los deseos del hombre y que en parte adelanta cómo el líder tratará de corromper mentalmente a Gi-hun en la segunda season, y otro libro llamado El imperio de las luces de René Magritte, una serie de 17 pinturas y cuadros de paisajes donde es de día y de noche al mismo tiempo, los claroscuros del ser humano y de la vida. Y la principal ilustración se la ha pegado en el escritorio. La tiene como cuadro pues está obsesionado con esta pintura, ya que para el líder refleja la oscuridad que hay en cada ser humano y cómo todos son escoria en esta sociedad. Aparte hay más libros sobre otros pintores. Monet, Van Gogh, es un amante del arte. La cajita es igual que los cofres de los muertos y tiene dentro la misma tarjeta. Vemos a Bayok con su hermano Cheul. Ambos desertaron de Corea del Norte junto a su padre y a su madre, pero su padre murió durante la huida y la madre fue capturada y devuelta al país. Necesita el dinero del juego para traer a su madre a Corea del Sur. Bayok, en la versión original de la serie, cuando ve a su hermano, le habla con acento norcoreano cuando el niño está triste. Pero durante la serie, Bayok oculta su acento norcoreano a los demás jugadores
그런 거 같아. O intentan no hablar mucho 내가 왜? para que nadie lo note, pues podrían discriminarla por ello en los juegos. Este niño es el mismo del que cuidará a la madre de Sang-woo al final, gracias a Gi-hun. El jefe de Ali no le paga desde hace meses y lo ignora mientras juega en su ordenador a las apuestas. Vemos que a Ali le faltan dedos de la mano, que ha perdido trabajando en esta misma fábrica. Ali no puede regresar a su país, Pakistán, porque no tiene dinero, así que le roba el dinero a su jefe y a Ali le robará Sang-woo sus canicas en el capítulo 6, provocando que pierda el juego y el principal motivo de su muerte. Pero también le devuelve el karma a su jefe haciéndole perder los dedos en una de las máquinas, tal y como le sucedió a Ali. 그래서 얼만데? Bayok le pone la navaja en el cuello, un adelanto de cómo esta va a morir al final de la serie, con un corte en esa misma zona. Al retirar la navaja le corta el bolsillo y le quita el dinero que llevaba como a Gi-hun en la hípica. Sang-woo llama a su madre y trata de decirle la verdad o despedirse de ella, pero a la madre le interrumpe una cliente pidiendo 3 calamares para cenar. Un guiño a que serán 3 jugadores los que quedarán al final en la cena del capítulo 8. Sang-woo se pone la chaqueta antes de intentar quitarse la vida porque quiere conservar su dignidad. Quiere que lo recuerden como el hombre de éxito que fue, no como el fracasado con deudas en el que se ha convertido. Para él, su honor y aquella vida de éxito lo era todo. Si no puede recuperar eso, no le queda nada. Trata de quitarse la vida en la bañera inhalando el humo del hornillo. Y sí, al final de la serie, este se sacrificará con el cuchillo para que gane Gi-hun. Pero llaman a la puerta y lo vuelven a invitar a los juegos. Encuentran a todos los jugadores de nuevo porque llevan un chip en la cabeza para localizarle. Ali vive con su esposa y su hijo en un conglomerado de chabolas hechas con contenedores. Vino aquí a encontrar trabajo y un futuro mejor para su hijo, pero solo acabó atrapado y más endeudado. Lo de la ventana es un móvil para la cuna del bebé, que el propio Ali hizo con latas de cerveza. Su esposa y Ali hablan en urdu, idioma oficial de Pakistán. Ali se despide de su mujer e hijo, aunque lo que no sabe es que ya no los volverá a ver. Lo que hay detrás es un alfabeto en coreano, pues Ali tuvo que aprender el idioma lo más rápido posible para buscar trabajo en Corea. Gi-hun le pide a Jung-bae 3 millones de wones, que es lo que debe costar ingresar a su madre en el hospital, pero en realidad la sanidad en Corea del Sur no es como en Estados Unidos, ni cuesta dinero. Jung-bae también está endeudado, por eso juegan la segunda temporada, y lo más seguro es que pierda este bar, que es el que vemos detrás. La mujer de Jung-bae le hace tirar el cigarro a Gi-hun porque da mala imagen al negocio. No le cae muy bien, pero aparte en Corea no se puede fumar en muchos sitios, solo en aquellos en los que está permitido. Gi-hun se reencuentra con el anciano, que dice visitar a un amigo que vive por ahí. No sé si será el líder en su apartamento o algún miembro de los juegos de alto rango que cuida del anciano, mientras recibe su tratamiento en el hospital. O a lo mejor vino aquí por uno de sus episodios de demencia. Il-nam bebe alcohol con Gi-hun porque ya le da igual todo. Comen ramen crudo, con los polvos por encima y con alcohol, porque esta manera de comer el ramen era la favorita del director cuando bebía con sus amigos en la universidad. Il-nam y Gi-hun establecen un vínculo aquí. Y este capítulo se llamaba Infierno. Reaparece Deok-su, que es emboscado por uno de sus propios gángsters, a quien mata, y acaba huyendo saltando desde un puente al agua, en un paralelismo con cómo será su muerte en el juego del puente de cristal. Hay mucho foreshadowing en esta serie, y la mayoría de pecados que cometen los personajes les son devueltos en forma de karma y se traducen como la forma en la que morirán. Todos, a excepción de Gi-hun, que no hace nada malo antes de entrar a los juegos y es el único superviviente. En casa de la exmujer de Gi-hun vemos un cuadro del nuevo padrastro y del que debe ser su hijo, el hermanastro de Ga-yeon. Uf, eso debe doler. El marido regresa con los 2 niños y Gi-hun se marcha, pero no sabe cómo se abre la maldita puerta porque es demasiado moderna. Es una de esas puertas caras, con seguridad, y él en su casa solo tiene una de madera que siempre está abierta. Su hija mira el paraguas porque sabe que está lloviendo a mares y su padre se va a empapar. Gi-hun rechaza el dinero del tonto este y le pega delante de su hija, que le traía el paraguas a su papá. Lo del paraguas también adelanta que es la forma que elegirá en el juego de la galleta del siguiente capítulo, y esta es la última vez que verá a su hija. Gi-hun miente a Jung-ho sobre los juegos porque quiere regresar, y en la puerta de su casa encuentra la tarjeta. Todos esperan en los mismos puntos donde los recogieron por primera vez, pero Oh Il-nam espera en la puerta de un hospital, ya que es donde está recibiendo su tratamiento. A Ali lo recogen en la parte de atrás de su barrio de chabolas, pues vemos los contenedores al fondo. Lo recogen a medianoche, la misma hora a la que morirá Il-nam en el último capítulo. Todos suben de nuevo a la furgoneta y son dormidos con el gas. Todos, salvo
Bayok, que aguanta la respiración para poder guardarse la navaja luego, cuando les cambien de ropa. Pero tampoco vemos cómo duermen al viejo con el gas, otra pista de que es el jefazo. Y Jun-ho, que desconfió de Gi-hun al hablar con él, lo ha seguido hasta aquí para iniciar la búsqueda de su hermano. Episodio 3. El hombre del paraguas. Gracias a Jun-ho, descubrimos que se llevan a los jugadores en las furgonetas en un barco hasta una isla, pero no cuela que haya dos furgonetas con la misma matrícula, o que no vean cómo Jun-ho menea el coche cuando forcejea con un soldado. Los peones escanean a los jugadores tras la oreja, que es donde tienen el chip localizador que Gi-hun se extraerá al comienzo de la segunda temporada. En la ficha de Gi-hun, arriba a la izquierda comprobaremos que esta es la edición 33ª de los juegos, además de ver sus anteriores empleos, deudas. Mientras Jun-ho mata al soldado para hacerse pasar por él, podemos ver en los otros coches la luz infrarroja del escáner de otros peones. Casi le pillan tirando al fiambre con su identificación de poli al mar, y vemos que el botón de su uniforme se ha roto durante el forcejeo contra el otro guardia. Una de las pistas por las cuales empiezan a sospechar de él. Esto de que mate al guardia y lo tire al mar le volverá en forma de karma cuando el líder le dispare y Jun-ho caiga al mar en el capítulo 8. Los juegos tienen lugar en una isla abandonada, algo bastante común en Corea, donde muchas islas dedicadas al turismo fueron abandonadas y se pueden aún visitar. Regresan 187 jugadores voluntariamente y tras el juego de la muñeca quedaban solo 201, es decir que solo 14 se han negado a volver. Ali se une a Sang-woo y Gi-hun por amistad, pero le viene muy bien ya que al ser extranjero no conoce muchos de los juegos a los que se enfrentan, y el viejo se les une porque quiere divertirse y le recuerda a los equipos que hacían cuando jugábamos de niños. Como se han llevado más camas de los jugadores que no han vuelto, podemos ver el dibujo del juego de la cuerda del siguiente episodio. 돌아오지 않은 자들은 계속 모니터링하고 O sea que los 14 jugadores que no han vuelto serán vigilados de cerca por si revelan información sobre los juegos o por si se quitan el chip localizador. Pero no creo que los maten fuera de los juegos, sería injusto. Simplemente el dinero que les corresponde se suma al bote final como si hubiesen fallecido en los juegos porque han abandonado. 공기놀이 El Kongi es un juego de niñas, el mismo que les veremos jugar en el pentatlón de la segunda temporada. Justo aquí vemos reírse a Lee después de comer porque el actor se acaba de dar cuenta aquí de que sus compañeros estaban fingiendo comer en esta toma y por eso se ríe, porque él se estaba comiendo toda. Y se puede ver como Gi-hun no coge nada con su tenedor. El peón de la habitación de al lado sospecha ya de Jun-ho por cómo abre la puerta girando la llave hacia el lado incorrecto. En la habitación del peón que mató Jun-ho vemos las reglas que deben seguir: no quitarse la máscara, no hablar ni salir del cuarto, ni establecer vínculos con los demás o meterse donde no deben, ya que al fin y al cabo los soldados que sobreviven a los juegos deben volver a su vida normal y no contar nada. También hay una cámara de vigilancia y un reloj digital que les marcará el tiempo en el que deben estar listos cuando son necesarios en los juegos. En las cámaras de vigilancia de otros soldados vemos a uno haciendo ejercicio, a otros comiendo y a uno rezando. Bayok se mete en los conductos de ventilación abriéndolos con su navaja y subiéndose encima de la 212. Y huele algo dulce, porque lo que ve es a los soldados en las cocinas cociendo el azúcar que vemos en los recipientes metálicos y a otros añadiendo sacos de bicarbonato a la olla. Es la receta para cocinar las galletas de Dalgona del siguiente juego, pero en cantidades industriales, ya que tienen que hacer 187 galletas, una para cada jugador. Cuando regresan les dan de cenar, que es lo que deberían haber hecho justo el día que finalizó la primera prueba. Además, los soldados necesitan tiempo en la cocina para hacer las galletas y dejar que se enfríen para que se endurezcan. Este jugador es el doctor que trafica con órganos y los guardias corruptos le pasan esta nota en secreto y con pistas sobre el siguiente juego. Las mesas que llevan los peones tienen los símbolos de las galletas de la prueba. Los decorados de los juegos son así de grandes para hacer sentir a los jugadores pequeños, como si volviesen a ser niños de nuevo e influir psicológicamente en ellos. Este patio de recreo reúne los símbolos del calamar de nuevo. Tiene las barras para trepar en forma de cuadrado, una bola con forma de círculo y el tobogán y el columpio forman triángulos. Sang-woo adivina el siguiente juego y recuerda cómo en su infancia tomaba con Gi-hun las galletas, pero se calla y no les dice qué forma deben escoger, porque es una rata y Bayok ya se ha dado cuenta. El anciano deja escoger a Gi-hun entre las dos últimas, para que sea él quien escoja su propia suerte. Si el viejo hubiese llegado a romper la galleta, se lo hubiesen llevado a otro lado para ejecutarle y perdonarle la vida, tal y como hacen en el juego de las canicas. El único juego en el que está en peligro de verdad es en el de la cuerda, que va por equipos y al fin y al cabo, él quería morir. Pero abandona tras el juego de las canicas antes del puente, donde su agilidad le habría pesado demasiado y no habrían podido impedir que otro
otro jugador lo empujase hacia su muerte. Los guardias llevan cámaras encima para que desde la sala de control puedan ver si se rompen las galletas. El primero en terminar es el médico, no solo porque tuviese pistas del juego, sino porque es cirujano. Su pulso es mejor que el de muchos jugadores y es quien antes saca la galleta. El primer tonto rompe la dalgona, cunde el pánico y muchos con los nervios rompen sus galletas y empiezan a morir uno tras otro. Aunque se puede ver qué soldados están en el negocio del trasplante de órganos, porque hay algunos que no disparan a la cabeza de los jugadores, evitan puntos vitales para que no mueran en el acto y los órganos se conserven mejor. En el rodaje los disparos no se escuchaban, debían gritar para que los demás actores reaccionasen al mismo tiempo cuando un jugador moría en escena. Y sí, muchos jugadores de los que vemos en la serie, que son extras, cambian de número o de género constantemente. Sang-woo pudo haberle dicho a Gi-hun que escogiese el triángulo, por eso no le mira ni a la cara de nuevo. Al caer su sudor sobre la galleta, Gi-hun se da cuenta de que, humedeciéndola, podrá extraerla más rápido. Todos comienzan a imitar la impecable técnica de Gi-hun. Uno de los jugadores se revela. ¿Me reveló? Sí que se revele. Clavándole la aguja de la galleta en la máscara, y todos los perdedores son eliminados. El peón se quita la máscara y apenas tendrá unos 20 años, pero ni siquiera se inmuta cuando el jugador se quita la vida, y el soldado es eliminado por el líder, ya que mostró su cara a los demás rompiendo una de las reglas de oro. Episodio 4. No abandones el equipo. El doctor sigue al guardia por las escaleras y otro de los soldados, compinchados, elimina el rastro de ambos en las cámaras desde la sala de control. Tras el juego de la galleta, mueren 79 jugadores y quedan 101 vivos. Así que el premio ahora es de 34.800.000 millones de wones. Casi nada. Para comer les dan un huevo cocido y una bebida gaseosa, con los símbolos del juego en la botella. Les dan tan poca comida antes del juego de la cuerda, que es de esfuerzo físico, para que apenas tengan energía y estén cansados, irritados y sobre todo para que se peleen, provocando el juego especial. Deok-su y sus matones comen 2 veces, porque se ponen de nuevo en la fila y dejan sin comida a los demás, mientras que los guardias lo permiten, al igual que dejan que Deok-su mate a golpes a otro jugador, porque no deben interferir y así los jugadores descubrirán que pueden matarse entre ellos para aumentar el premio. Sang-woo le dice a Ali que se una a ellos por la noche porque sabe que es fuerte. Solo mira por sí mismo. El soldado dice que no se presentó a la entrega porque el guardia al que mató Jung-ho era parte del grupo de guardias que trafican con órganos. Por eso le miraba tan raro Jung-ho al entrar y salir de la habitación. Todos los jugadores montan grupitos porque saben que por la noche se va a liar. Que los organizadores llamen a la pelea juego especial significa que es algo que suelen hacer en cada edición. Dejan que se maten entre ellos para eliminar a los jugadores débiles antes de una prueba que requiera mucha fuerza física, como es el de la cuerda. Los soldados se preparan, pero no entran. Solo esperan la orden para detener la masacre tras la puerta, una vez hayan acabado con un número significativo de jugadores entre ellos mismos. Deok-su mata en primer lugar a la jugadora que se chivó y dijo a los guardias que ellos habían comido 2 veces. Tiran las camas para sembrar más el caos y evitar que los jugadores se refugien en las más altas. Pero qué casualidad que no tiran la cama del viejo para que éste siga a salvo y para que usen los restos de las camas que han tirado para matarse entre los demás jugadores. Curiosamente, Sang-woo es el único que mata a otros jugadores. Gi-hun y Ali no matan a nadie. En la cámara térmica podemos ver la sangre de los jugadores y cómo los cuerpos se van enfriando al morir. Oh Il-nam grita que por favor paren y el líder detiene la pelea automáticamente. Seguramente aquí está teniendo un episodio de demencia de los suyos y de veras no entiende lo que está pasando. O puede que sí lo sepa y el viejo sea la señal para que ya pueden detener la masacre. Los soldados interrumpen la pelea y comienzan a identificar a los fallecidos, además de requisar las armas no autorizadas. Y Jung-ho se acerca a Gi-hun para preguntarle por su hermano. Todos dicen sus nombres y el de San Bayok significa amanecer en coreano. De hecho, cuando Bayok muere al final, el tema que escuchamos de fondo cuando Gi-hun corre hacia ella se llama Amanecer. El viejo no recuerda su nombre porque su nombre, literalmente, recordamos que significa el número 1. Así que finge no acordarse para evitar levantar sospechas de que es el anfitrión. En la pelea mueren 27 personas, por lo que solo quedan 80 jugadores y el premio ahora es de 37.600 millones de wones. Deok-su y la número 212 hacen el delicioso y ella le dice:
algo que acabará haciendo en el juego del puente. Precisamente Deok-su la traicionará en breves echándola de su equipo por ser mujer, ya que sabe que el siguiente juego es el de la cuerda y necesitará hombres fuertes. Jung-ho sigue anotando en su móvil todo y de nuevo escuchamos la misteriosa tos del jugador de la habitación de al lado. Estas toses son código Morse. El jugador de al lado es buzo, al igual que el soldado al que Jung-ho mató cuando se infiltró en el barco y tiró al mar. Ambos eran los buzos que transportaban los órganos fuera del recinto de los juegos para que se los llevasen en barco hasta Seúl y ganar dinero por ello. Seguramente uno de los capitanes de barco que transportaban dichos órganos sea el capitán de barco al que conocemos en la siguiente season. Al no contestar a las toses, en código Morse, de su compañero cada noche, el soldado sospecha cada vez más de él. Todos despiertan de nuevo sentados, durmiendo así por temor a un nuevo ataque. El viejo se queda despierto porque no puede dormir, pero también para devolverles el favor de ser los únicos que se han preocupado por él. En el suelo aún podemos ver las marcas de la pelea y que se han llevado las camas de los fallecidos ya. Para la nueva prueba deben juntarse por grupos y Ali hace este gesto al ver al extranjero. Este gesto se llama adab, un saludo musulmán que suele ir acompañado del salam aleikum. Y vemos que el jugador 69 está en los juegos junto a su mujer y en el juego de las canicas los veremos ir juntos, implicando que su mujer acabó muriendo. Por eso el 69 termina con su propia vida en el episodio 7. Il-nam no se junta con nadie ni forma equipos porque sabe que si no lo escogen, los guardias le llevarán al cuarto de las camas a que espere mientras los demás juegan al juego de las cuerdas y lo mismo que planeaba hacer durante el juego de las canicas. Pero lo que no estaba planeado es que Gi-hun se acercase para jugar con él. El viejo está convencido de que la sociedad está podrida y que lo abandonarían en este juego, o el de las canicas, como abandonan al vagabundo del capítulo 9 en la calle, solo para que los demás puedan garantizar su supervivencia. Pero Gi-hun le demuestra que no es así. Por eso le deja ganar en el juego de las canicas y por eso ahora les ayudará en el juego de la cuerda. Y sí, esto explica por qué la jugadora 212 vive, aunque no la dejen encontrar pareja en el juego de las canicas. Porque al no poder jugar, no tienen derecho a eliminarla. Solo pueden eliminar a alguien cuando un jugador pierde limpiamente bajo las mismas reglas. Salen 8 equipos de 10 jugadores porque solo quedan 80. Deok-su mira al médico en plan ¡jaja! ¡Te mamaste, doctor! ¡Sapi! Los jugadores son esposados de pies y manos a la cuerda para que si uno cae todos lo sigan hacia su muerte. Ji-jeon coge un hilo que emula la cuerda de la que deberán tirar al jugar. Al terminar la prueba, la voz por megafonía dice que 9 han sido eliminados, pero caen 10 jugadores, porque uno sobrevive a la caída. Por eso le meten en el ataúd y lo marcan para traficar con sus órganos. El actor que hace de Deok-su vomitó en esta escena, porque no lleva bien su miedo a las alturas y por todo lo que debió comer para mantener el peso de su personaje. Vemos a uno de los integrantes rezando porque es cristiano. El equipo de Gi-hun se enfrenta a otro por completo de tíos. El viejo les dice cómo ganar el juego y confirma que todos los juegos están basados en los que él mismo jugaba de niño, confirmando que sí, que está detrás de todo. Hasta es el único que sonríe cuando todos tiran a la vez y dejan a Ali el último porque es el que más fuerza tiene y para que haga de ancla. Episodio 5. Un mundo justo. La estrategia de Il-nam funciona, pero les falta fuerza para igualar al otro equipo. Por eso ahora la estrategia de Sang-woo es distinta y más guarra, hacer que los otros se caigan para tirarles. Conforme ganan terreno y el otro equipo se va acercando al vacío, podemos ver la cara de terror de Gi-hun al ver que esta vez son ellos quienes matarán a otros jugadores. Gi-hun se mira las manos que ahora las tiene llenas de heridas, debido a la fricción de la cuerda al tirar y la fuerza que han tenido que hacer. Todos están agotados, pues así es como acabaron los actores de agotados en el set. Su sudor y su esfuerzo son reales. Y no es cierto que el viejo no esté esposado a la cuerda como los demás durante la prueba. Parece que no lo está cuando el juego termina, pero siempre lo ha estado mientras tiraban de la cuerda. De no haberlo estado, le habría quitado la emoción y esa diversión que él tanto quiere vivir. Ji-jeon es atea, por eso se mete tanto con el jugador cristiano. Por eso y porque su padrastro era un sacerdote que mató a su madre. Sam Bayok no quiere acercarse a Ji-jeon porque sabe que tarde o
temprano en estos juegos tendrán que matarse entre amigos. Por eso les hacen jugar a la cuerda, para hacer equipos, estrechar lazos y luego hacer que se traicionen unos a otros en el siguiente juego, el de las canicas. En el crematorio hay trampillas que hacen caer los ataúdes para aquellos cuerpos de los jugadores que siguen vivos. Si extirpan los órganos a tiempo mientras agonizan, estarán más frescos que en lugar de si llevasen horas muertos, haciéndolos inservibles. Por eso tienen prisa, porque si no, no cobrarán el dinero de los trasplantes y los órganos se echarán a perder. Quedan 40 jugadores y con ellos un premio de... Matrix. Se refiere a Neo esquivando las balas de los agentes en la primera película de Matrix. ¡Qué mítico! La 212 dice... Precisamente esta vuelve a hacer lo mismo antes de morir, agarrando con todas sus fuerzas a Deok-Su, rodeándole con sus brazos y echándose para atrás todo lo que puede. Gi-hun siembra la semilla de la duda en Deok-Su, que le pide a los suyos que descansen por miedo a que en plena noche lo maten a él a sus espaldas. Ali se une a Song-Woo para turnarse con él, con quien desde un inicio ha establecido un vínculo de amistad y confianza, del que Sang-Woo se aprovechará en el juego de las canicas. El humo que se ve a lo lejos de la isla es el que generan los hornos crematorios quemando cuerpos. Este humo sale cada vez que queman jugadores y se ve a kilómetros de distancia, algo que podrían haber usado en la segunda temporada para encontrar la dichosa isla antes. Ali le da su mazorca a Sang-Woo y le cuenta que tiene un hijo de 1 año, y aun sabiendo eso haces lo que luego le haces, sucia rata de mierda. Oh, o sea que el doctor está aquí porque cuando era médico cirujano mató a alguien durante una operación y fue despedido. Lo que Gi-hun ve durante su delirio, causa del sueño por hacer guardia, son a sus compañeros de la fábrica de coches de la que los despidieron. Hicieron despidos en masa y muchos trabajadores se manifestaron y fueron reprimidos por las fuerzas policiales, llegando a matar a algunas personas, coincidiendo con algunos de los eventos reales que tuvieron lugar en Corea del Sur, donde se produjeron despidos en masa en fábricas como esta. 가영이 나타날 내 옆에 있기라 했어? 동료가 쓰러졌는데 그놈은 그날 죽었어! 내 눈앞에서! El hombre que habla a Gi-hun es su compañero de la fábrica, el mismo al que vio morir aquel día, y la razón por la que no estuvo en el nacimiento de su hija. Al mencionar lo del riñón, la cámara enfoca a Jung-ho porque su hermano, el líder, le donó un riñón. Atraviesan la cocina donde hicieron las galletas del capítulo 3 para llegar hasta el barco. El médico y los tontos se pelean, y que no encuentre el camino de regreso es una prueba de que la zona de las escaleras puede llegar a ser un auténtico laberinto, aunque llega hasta el patio del juego de la galleta, donde aún podemos ver las manchas de sangre de los jugadores eliminados durante la prueba. El soldado no quiere matar al doctor porque sería un follón, se darían cuenta de que algo anda mal. Dios, se tiraron a una... ¡Oh, qué asco, joder! 너희들이 시체에서 장기를 떼어내서 팔든 장기를 통째로 O sea que el líder ya sabía que se vendían órganos en los juegos. Por eso en la segunda season lo siguen haciendo. Lo que realmente le molesta es que las reglas no se hayan seguido y le diesen pistas a un jugador, quebrando la regla de oro, que todos los jugadores son iguales en cada juego. Así que matan al traidor y al doctor. El pasadizo de la escalera conecta con la sala en la que el líder veía el primer juego, ya que por aquí es por donde huye en caso de que todo se vaya a la mierda. Justo debajo del teatro de marionetas del primer capítulo. El líder, al coger la bala del soldado al que ha matado su hermano, reconoce que es munición del cuerpo de policía surcoreano, como la que él mismo usaba. Jung-ho encuentra el traje y la máscara del búho que luego llevará Il-nam cuando se revela que es el jefe. Su máscara es la que más polígonos tiene, incluso más que los Vips, porque es Dios aquí, pero es la de un búho porque se dice que son animales inteligentes y que dan buena suerte, del mismo modo en que a Gi-hun le ha dado buena suerte jugar y formar equipo con Il-nam en cada juego. También los búhos representan la muerte, muy adecuado cuando este hombre ha sido el arquitecto de la muerte de miles y miles de personas. Además son animales que no duermen de noche y el viejo casi siempre está despierto cuando ellos duermen. Il-nam pone cara de preocupado porque sabe que la alarma que suena ahora es que hay problemas arriba, y arriba no está el cuarto de Il-nam solo, sino también el del líder, así como los archivos de los anteriores juegos que llevan celebrándose desde 1987, pues esta es la 33ª edición. Jung-ho revisa el historial de los jugadores que participan en esta edición del 2020, y las fichas empiezan directamente por el jugador número 2, se saltan al número 1, es decir, la primera ficha debería ser la de Il-nam, el 1, pero este ha borrado todo rastro de él en esta edición de los juegos. Creo que el único que sabe que el viejo es el creador de los juegos es el líder,
porque este soldado no reconoce al anciano, ni además tendrían por qué saberlo, son solo subordinados. O a lo mejor lo saben algunos soldados triángulo o los de las máscaras de los cuadrados. El líder es el sucesor y discípulo del número 1, pero se mea encima porque ha vuelto a tener otro episodio de demencia. O eso es lo que quiere que parezca, porque la botella de agua que tiene al lado está vacía, así que podría habérsela echado encima, pues es la misma botella de agua que Gi-hun usó para bajarle la fiebre por la noche y que le prestó Bayok. Jung-ho descubre en un cofre como el que descubrió en el apartamento que su queridísimo hermanito ganó el juego del calamar de 2015 con el número 132, tal y como vemos en este archivo, y encuentra el perfil de su hermano aunque no le vemos la cara. Episodio 6. Ganbu. Gi-hun le da su chaqueta al anciano para cubrir y secar el pis de su pantalón, para que así no pase vergüenza. Oh Il-nam ya lleva fijándose un tiempo en que Gi-hun es el único jugador que ha sido realmente amable y se ha preocupado de verdad por él. Al subir las escaleras son sorprendidos con los soldados que traficaban con órganos, colgados, y el doctor en un móvil de cuna para niños a escala colosal para disuadirles de romper las reglas de nuevo. Y también vemos colgando al soldado de la máscara del cuadrado que estaba en la sala del control y eliminaba el rastro de sus compañeros y el médico en las cámaras. Jung-ho hace fotos del contrato que firmó su hermano, el mismo como el que todos firmaron al entrar. Llaman al teléfono y el líder contesta de nuevo en inglés. Menciona que los VIPs están a punto de llegar y el viejo no puede hablar ahora mismo, así que debe estar hablando con alguien del mismo estatus o un superior con mucho poder que no conocemos todavía. Deben hacer equipos para lo de las canicas, pero Sang-woo no pierde ni un segundo y hace enseguida equipo con Ali, porque solo mira por su supervivencia. Le da igual con quienes hagan equipo Gi-hun o sus demás compañeros. Les hacen creer por el anterior juego que será uno de fuerza, por eso escoge a Ali, eligiendo al más fuerte. Que el último juego fuese de resistencia física hace pensar a todos, inconscientemente, que de unirse el viejo o alguien débil podría hacerles perder. El viejo le da su chaqueta a Gi-hun para que la lleve puesta y no parezca tan delgado, sino algo más fuerte. Pero en cierto modo podría ser un adelanto de que su plan es que Gi-hun algún día sea también parte de los juegos o el nuevo líder, aunque también podría estar protegiéndolo de alguna manera con el número de su chaqueta. Que hagan equipo en tantos juegos es un modo de recrear cómo de niños en el patio del recreo debíamos elegir con qué amigos íbamos a jugar. El viejo no se une a nadie porque sabe que si no tiene a nadie con quien jugar podrá pasar sin jugar, pero Gi-hun se une a él sin saber que esto será lo que le haga ganar. Y la 212 se queda sin nadie con quien jugar. Intenta separar al número 69 y podría haberle salvado, ya que este está a punto de jugar a muerte a las canicas con su esposa. Pues sí, de hecho Deok-su se la va a liar en las canicas a este tonto. Los soldados se llevan a la número 212 gritando, pero no oímos ningún disparo, porque no la matan, simplemente se libra de jugar porque no ha encontrado con quién jugar. Pero qué hijo de perra. El barrio donde juegan es una recreación del barrio del número 1, otra pista de que es el mandamás. Lo cual podría indicar que ambos se criaron por casi la misma zona o que ambos tuvieron orígenes muy humildes. El Ganbu de Gi-hun seguro que fue durante su infancia Sang-woo, quien ahora no ha querido jugar con él. Ganbu significa en coreano algo así como no hay propiedades entre tú y yo, que algo tuyo no te pertenece ni a ti ni a tu amigo, sino que es de ambos a la vez. Esto define el episodio entero y el juego de las canicas. Todos descubren entonces que a quien han elegido como compañero será quien muera en caso de ganarle, aunque cuando lo dicen por megafonía, el viejo es el único que ignora el mensaje por completo, porque sabe que a él no le van a matar. Además, es el último juego que jugará porque no puede jugar al del puente de cristal. Ni Ali ni Bayok saben cómo jugar al juego. Ali porque es de Pakistán y Bayok porque es de Corea del Norte y no creo que tuviese mucho tiempo de jugar a las canicas, que digamos, pero en verdad pueden jugar con las reglas que quieran. En algunas terrazas de este barrio ficticio vemos algunos jarrones grandes. Estos se suelen ubicar en el Jandong-dae de las casas, es decir, la terraza, donde se dejan fermentar comidas como el kimchi coreano, el grano, las judías, son muy típicos en Corea. El anciano comienza a tener episodios de demencia, o a fingirlos, pero al mismo tiempo no quiere jugar con Gi-hun porque sabe que lo va a dejar ganar al final. Lo alarga lo más que puede. Ji-yeon decide jugárselo todo a una ronda. Solo quiere hablar con Bayok porque Ji-yeon solo vino a los juegos no porque tuviese una deuda, sino para terminar de una vez por todas con su vida. Nada le importaba hasta conocer a Bayok. Solo quiere disfrutar de sus últimos momentos. Y el matón que seguía a Deok-su
Deok-su le pierde el respeto, tal y como hacían sus secuaces cuando regresó de los juegos, emboscándole y traicionándole. Sang-woo acaba perdiendo al juego que él mismo le propuso jugar a Lee y muestra sus verdaderas intenciones. 어디 가고 싶은 데라든지 제주도. Sí, lo cierto es que la isla Jeju no parece Corea, parece Hawái y es una isla muy peculiar. 이병헌 나오는 거. Lee Byung es el actor que interpreta al líder en la serie. 뭐 들어가서 문디고 혼자. Y la frase es de la película Inside Man, de 2015, año en el que el líder ganó los juegos. 우리 식구 다 죽어. Sang-woo suplica por su vida, como la rata que es, y miente a Lee diciéndole que tiene una familia. Deok-su sopla la canica porque es para que le dé buena suerte, es como cuando soplas los dados cuando juegas. O Il-nam se hace el sordo para que Gi-hun no muera y para poder seguir jugando con él, ya que se está divirtiendo mucho y no quiere que la diversión termine. Y Sang-woo engaña a Lee. 다 물어본 건 우리 아버지시지. Ji-yeon acaba de salir de la cárcel tras matar a su padre y vino a los juegos. Apenas ha vivido, pero sigue olvidando todo el rato que no podrán irse juntas de aquí mientras hablan y hace planes con Bayok, ya que Bayok es la primera persona que conoce que es amable con ella. Deok-su gana al tonto que es ejecutado aunque trata de huir, y Sang-woo aprovecha el ruido de estos disparos para cambiar la bolsa de las canicas de Ali por una llena de piedras, engañándole y condenándolo automáticamente a morir. Gi-hun engaña al número 1 para poder ganar mientras este tiene otro episodio de demencia, seguramente fingido. Sang-woo se pira porque no es capaz de quedarse ni de mirar a los ojos a Lee tras hacerle esto. Ji-yeon deja empezar a Bayok primero porque realmente le da igual, no quiere jugar y la va a dejar ganar. 여기 구석에 하나 있었네. El viejo es un cabrón, tío. Tendrá demencia, pero la gran mayoría de veces la finge para ver qué es lo que hace Gi-hun. Se había guardado a posta la canica en el bolsillo. Ji-yeon tira la canica mal adrede y Bayok se da cuenta. Confirma que no tiene nada ni nadie por lo que vivir. Ahora mismo esa persona es solo Bayok, quien rompe a llorar. De hecho, la actriz que interpreta a Bayok no pudo parar de llorar durante esta escena, ya que le afectó muchísimo y era su primer papel como actriz, ya que ella es modelo profesional en la vida real. Ali se da cuenta de que Sang-woo le ha engañado y rompe a llorar desconsoladamente porque desde un principio confió en él, porque siempre lo había ayudado. Sang-woo le hizo preguntar a los demás jugadores tal y como su jefe le dijo que fuese a preguntar a sus compañeros de trabajo si habían cobrado. Lo más doloroso es que antes de saber que ha sido traicionado por Sang-woo, Ali no grita su nombre, grita Hyun, que es como Sang-woo le pidió a Ali que le llamase. 그럼 그냥 형이라고 해. 그래도 됩니까? 형. Kyun en coreano significa hermano mayor, esa persona que cuida de ti como Sang-woo cuidó de él, la misma persona que ahora lo ha traicionado y abandonado. El viejo encuentra la casa que tenía con su mujer y su hijo. Otra pista de que es el jefe es que en la entrada vemos los símbolos del juego del calamar, el círculo, el triángulo y el cuadrado. 누나하고 집에 오면 아들놈이 친구들이랑 신나게 놀고 있었어. Es curioso lo que dice porque como creador de los juegos, al final acabó haciendo lo mismo, ver a cientos de jugadores jugar y morir desde las sombras, a los mismos juegos que su hijo y él durante tantos años, para recrear ese recuerdo tan dulce que conserva de su vida. Y también acaba uniéndose a los juegos tal y como él quería unirse a su hijo y sus amigos para recordar su infancia. 자네가 날 속이고 내 굿을 가져간 건 Puto viejo es la cabra. También decide apostarse todo con Gi-hun porque sabe que Gi-hun es adicto a las apuestas y al juego, y que no podrá evitar apostar. El viejo le da la última canica a Gi-hun porque son 깐부잖아. y le da las gracias porque sabe que Gi-hun en el fondo es buena persona y ha cuidado de él. Gracias a eso ha podido divertirse una última vez. Y el viejo le dice su nombre por primera vez. 내 이름은 일남이야. Básicamente le está contando a Gi-hun que es el jefe, porque vemos cómo le apuntan a la cabeza, pero no cómo le disparan ni le ejecutan. Seguramente el soldado dispara al suelo, porque luego al subir la cámara vemos a los demás jugadores que han perdido eliminados, a todos menos a él. El viejo no sale tirado en el patio. Además, puede que la noche anterior fingiese estar enfermo para que todos le viesen débil y Gi-hun fuese el único que eligiese jugar con él. Por no mencionar que finge demencia en este juego para alargarlo lo máximo posible y que él y Gi-hun sean de los últimos, llevándole exactamente hasta donde éste quiere y que apenas queden jugadores que puedan ver cómo no lo disparan. Sabía que Gi-hun no se quedaría a ver cómo le matan, y menos después de haber tratado de engañarle con las canicas y de que el viejo le salve la vida. Por cierto, todo el barrio recreado en el juego de las canicas se basa en el de la serie Reply de 1988. Episodio 7. Beeps.
El líder mira la hora porque están a punto de llegar los VIPs. Al volver quedan solo 17 jugadores y el premio asciende a 43.900 millones de wones. El líder duda por un segundo si coger el teléfono porque se acaba de dar cuenta de que alguien ha colgado el teléfono mal. Él es zurdo, pero cuelga el teléfono siempre con la mano derecha para dejarlo siempre así. Y su hermano Jung-ho es diestro, pero cuelga el teléfono mal al dejarlo con la izquierda. Por eso el líder sabe que alguien ha cogido este teléfono. Bayok está aún afectada por lo de Jin Jeong y apenas tiene hambre. Gi-hun ni siquiera come, y el marido que acaba de perder a su esposa tampoco ha tocado su agua ni su comida. El cuerpo que llega a la isla es el del soldado que Jung-ho tiró al mar en el capítulo 3, y el líder, al ver la placa, confirma que es su hermano quien ha venido a buscarlo. El número 69 suplica a todos para que decidan salir de aquí votando de nuevo, porque sin su esposa ya no quiere vivir. Por eso luego lo vemos colgado de su cama. Los VIPs llegan a la isla y son 6 extranjeros, cada uno con una máscara de un animal dorado que representa el poder y la riqueza que ostentan. Los animales son un tigre, un león, un ciervo, un águila, un buey y un oso. Esto es un callback a la película de Eyes Wide Shut y el uso de las máscaras para las élites con poder y dinero que se reunían en rituales de sectas secretas. Vemos a Oil Nam con la máscara del búho y que se la quita porque no va a recibir a los VIPs, porque ya ha jugado al juego. Ser un espectador para él ya no tiene sentido ni es divertido, por eso se va. Todos los modelos que vemos en esta sala llevan pintura corporal y en ningún momento del rodaje supieron para qué serie estaban grabando esta secuencia, pues se mantuvo en secreto. Eso significa que también celebran el juego del calamar en otros países. El VIP grita al número 69 que es el esposo que va a quitarse la vida con las sábanas de su cama. En la sala de los VIPs les vemos ya relajados con batas de seda, usando a los modelos pintados como taburetes con vino y comida, y en la pantalla a los jugadores restantes para que puedan hacer sus apuestas, reforzando el paralelismo con las apuestas de caballos del capítulo 1. Y que toda la sala tenga esta decoración tan bizarra es un guiño a la familia Rothschild, una familia de ricos que hacía fiestas tan extravagantes como esta. El viejo de la máscara del tigre se fija en Jung-ho, por eso luego le pide hacer el delicioso. Los VIPs tienen poder para cambiar las reglas del juego y dejar que les den pistas a los jugadores, pues son los principales inversores del evento. El número 96 le salva la vida a Gi-hun al escoger el puesto número 1, pues ir primero en el puente implica morir. El juego del puente es una recreación con vidrio del juego de pisar las piedras o saltar pisando de una piedra a otra, que jugábamos de niño. Y la prueba está decorada como una carpa de circo, como si fuese un número circense. El tercer jugador que salta es el matemático, que le ofrecía hacer equipo a Gi-hun en el juego de las canicas. Bayok ayuda a Gi-hun recordándole cuál era el primer vidrio templado, demostrando que es buena persona. Aquí el miedo de Deok-soo es real, porque el actor que lo interpreta estaba cagado. Le dan mucho miedo las alturas. A los actores los tiraban desde el puente con arneses a una altura de 5 metros y atravesaban los cristales, solo que eran cristales de atrezzo, que se suelen fabricar con azúcar para que se rompan como el cristal, pero no se clavan ni hacen daño. La sala a la que lo lleva el VIP son salas especiales para que los clientes VIP puedan hacer el delicioso cuando quieran, con quien quieran. Este VIP en concreto elige primero al jugador 69 que se quita la vida, perdiendo $1 millón que apostó. Luego apuesta por el número 96 que muere en primer lugar en el puente, y ahora elige a Jung-ho, que no muere, pero en el siguiente capítulo será abatido por su propio hermano. La 212 agarra a Deok-soo hacia su propia muerte, tal y como le dijo que haría, agarrándole usando la misma estrategia que en el juego de la cuerda. La 212 decide acabar con su propia vida tras ser engañada por Deok-soo, pero ella está aquí por haber realizado hasta 5 fraudes. Engañaba a la gente para ganarse la vida, y al final, irónicamente, ella fue engañada. El líder se impacienta porque el VIP aún no ha regresado y comienza a sospechar. En la puerta por la que entraron a esta prueba vemos que tiene forma de máscara de teatro, ya que esto es un espectáculo. Y el líder ve el agujero de bala que dejó el disparo que hizo su hermano en la trampilla de la escalera. Sang-woo se pone detrás del jugador y lo empuja para comprobar si el cristal es de verdad o no, matándolo. Y Gi-hun se da cuenta de lo despiadado que es su amigo. El puente de cristal revienta, y tampoco es CGI, porque lo destrozaron de verdad en el set de rodaje cuando terminaron de grabar esta prueba. Uno de los cristales corta a Bayok, otro a Gi-hun y otro, y un último a Sang-woo. Pero a Bayok hay un cristal que se le clava justo donde ella solía guardar siempre su navaja, la misma con la que rajaba los bolsillos de la gente para robarles.
Episodio 8. El líder. Todos vuelven a los dormitorios con cortes de los cristales del puente. Jung-ho llega a la costa y sale corriendo. En los cuartos ya solo quedan 3 camas para dormir, la de cada uno de los supervivientes, dejando ver ya todos los juegos grabados en las paredes. Sang-woo no le contesta directamente porque la verdad es que sí. Habría empujado a su mejor amigo con tal de ganar. ¿Al juego? ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Piensas que es un juego? Eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. San Bayok oculta la herida que ha recibido en el puente porque no quiere que Sang-woo la vea así de débil. Viendo cómo traicionó a Lee y cómo empujó al jugador en el puente, no confía en él. Está muy dolorida y se pone en la cama sentada para evitar que Sang-woo se dé cuenta. Espera hasta poder ir al baño para sacárselo. El líder dice que quiere al intruso vivo porque es su hermano y dispara la botella de oxígeno para evitar que pueda volver a huir. Jung-ho sube a lo alto de la isla para tratar de conseguir algo de cobertura y mandar todo lo que ha grabado en los juegos, pero apenas hay. Aunque lo realmente misterioso es cómo cojones le dura tanto la batería del móvil. Lleva 3 o 4 días en la isla y no le ha bajado ni un ápice. Les preparan una cena 5 estrellas Michelin a cada uno de los 3 jugadores como recompensa por haber llegado hasta aquí, pero sobre todo para que disfruten de la que será la última cena de cada uno, ya que solo puede haber un ganador. Y les dan un bistec, junto a todo tipo de comida gourmet. La mesa en la que se sientan tiene forma de triángulo, que es el símbolo superior al círculo, y los esbirros con la máscara del círculo son quienes ahora les sirven a ellos, por primera vez, en lugar de darles órdenes, y el suelo es un círculo enorme lleno de cuadrados blancos y negros. De nuevo, los 3 símbolos de los juegos: el triángulo de la mesa, el círculo del suelo y los cuadrados de las baldosas. Bayok tiene los labios blancos porque se está desangrando poco a poco, y la herida le sigue doliendo, pero debe mantener las apariencias para que ninguno de los otros 2 lo note. Mientras cenan, de nuevo suena El Danubio Azul. Una pista de que la cena es también parte de los juegos y es otra prueba, pues les están dando cuchillos muy afilados para que se maten entre ellos antes del último juego. Gi-hun sospecha que a Bayok le pasa algo raro porque llevan unas cuantas pruebas sin comer nada y esta apenas ha probado bocado, y les dejan el cuchillo sobre la mesa. Jung-ho dispara al líder la última bala que le queda y rechaza irse con su hermano, que le dispara en el hombro para que viva, porque recordemos que In-ho siempre ha disparado a la cabeza a todos a los que ha matado y quiere asegurarse de que su hermano sobreviva. Jung-ho cae al océano y aunque no muera, acaba cayendo al mar como el soldado al que mató y arrojó por la borda del barco en el capítulo 3. Ya en sus camas, Bayok es la única que se cubre con una manta, no solo porque tenga frío por las heridas, sino para cubrir el rajote y toda la sangre que no deja de perder. Pero se está quedando dormida porque se está muriendo. Gi-hun no le promete nada a Bayok, pero todos sabemos que al final se hará cargo de su hermanito. Y Bayok sabe que ella no va a ganar. Gi-hun ve la oportunidad de poder acabar con Sang-woo porque este se queda dormido también, pero Bayok le dice que no lo haga y tiene razón. Gi-hun no podría hacerlo. Y Gi-hun al final sobrevive porque realmente no hace daño a nadie. Bayok se desmaya por la gravedad de su herida, está perdiendo demasiada sangre y Gi-hun acude desesperado a las puertas en busca de ayuda, despertando con el ruido que hace a Sang-woo, que aprovecha el ruido y la confusión que está haciendo Gi-hun para acercarse hasta la cama de Bayok y clavarle el cuchillo de la cena en el cuello, matándola. ¡Qué hijo de put! Gi-hun ve el ataúd y se confirma su peor sospecha. Sae-Bayok muere en los brazos de Gi-hun, que no puede contener las lágrimas, porque sabe que ella tampoco era mala persona. Gi-hun coge el cuchillo lleno de ira y arremete contra Sang-woo, que también levanta el arma al mismo tiempo, dispuesto a matar a su mejor amigo sin dudarlo. ¡Que el cerdo! Pero justo un guardia detiene a Gi-hun, porque si no, no podrán jugar al último juego si se matan ya. Ya tienen lo que quieren, que ambos tengan motivos para enfrentarse y matarse el uno al otro, para dar espectáculo. Mientras meten a Bayok en el ataúd, Gi-hun llora y caen los últimos fajos de billetes por su muerte. El líder se saca la bala del hombro y ve a su hermano en el espejo porque le pesa lo que acaba de hacer. De fondo escuchamos el teatrillo de marionetas que se escuchaba en el capítulo 1 y vemos cómo los esbirros queman el ataúd de Bayok, que no ha podido cumplir la promesa que le hizo a su hermano ni a Jin-jeon en el capítulo 6, salir con vida de aquí. Episodio 9. Un día de suerte.
Lo primero que vemos es la arena del juego del calamar, que está a punto de tener lugar entre Gi-hun y Sang-woo, la misma con la que comenzaba el primer capítulo de la serie cuando ambos eran tan solo niños. Gi-hun elige ser atacante, pues es el mismo puesto en el que jugaba en el flashback del primer episodio, y Sang-woo era el defensor. También elige el triángulo para el sorteo porque es la misma figura que Sang-woo no le dijo que eligiese en el juego de la galleta. El campo donde tiene lugar el juego es el de la muñeca. El fondo es el mismo, solo que han quitado las casitas por las que salían todos los jugadores. Gi-hun se ata los zapatos tal y como hacía de pequeño. Es una manía, pero también lo hace para coger arena del suelo. Sang-woo parece más nervioso que él, mientras que Gi-hun está demasiado sereno y al mismo tiempo furioso por la muerte de Bayok. Sang-woo recibe toda la arena en la cara y Gi-hun ni siquiera corre, solo camina. Usa la arena para distraerle tal y como usó la excusa de su madre para hacer que se girase de pequeño. Conocimos a Gi-hun como un personaje que pese a que llevaba una vida muy pobre y miserable, siempre estaba lleno de júbilo, hacía bromas o aparentaba ser feliz y sonriente. Pero con el transcurso de los juegos, Gi-hun se acaba volviendo cada vez más frío a medida que avanza la serie, hasta perder todo tipo de expresión en el rostro, como si estuviese vacío. Comienza a llover y vemos a la muñeca como única testigo de este juego junto a los VIPs. O sea que Sang-woo vio la herida que tenía Bayok a causa de los cristales del puente y en lugar de ayudarla o salvarla, decidió poner fin a su sufrimiento. ¡Claro, qué buena persona! Un guardia los observa, el único que supervisa este último juego junto al líder y los VIPs. Solo está ahí o para eliminar de un disparo al que salga fuera si no se matan antes entre ellos. Gi-hun clava su cuchillo en el suelo y no mata a Sang-woo, perdonándole la vida. Decide rendirse. Gi-hun podría ganar miles de millones si pisase la cabeza del calamar, pero no lo hace porque solo quiere salir de aquí con su amigo. Lo que Gi-hun le ofrece a Sang-woo es el infierno. Él no puede volver a casa, o ganaba o moría. Por eso se quita la vida del mismo modo en que se la quitó a Bayok. Y con su último aliento le pide a Gi-hun que cuide de su madre, pues es lo único que de verdad le importaba ya a Sang-woo. Gi-hun rompe a llorar desesperado con su amigo muerto en brazos, convirtiéndose así en el ganador de esta edición. En la sala de control solo quedaba ya un soldado, pues solo necesitaban a uno para que apagase la luz del jugador que muriese en esta prueba. Se muestra el premio final. Gi-hun ha ganado 45.600 millones de wones. La hucha del cerdito ya la han bajado y espera a Gi-hun en la sala. Los VIPs se han marchado dejando atrás sus máscaras tras finalizar el juego. Aunque falta la del tigre, del VIP que quiso hacer el delicioso con Junho. ¡Qué pedazo! El líder se quita la máscara ante Gi-hun en la limusina como señal de respeto. Reconoce el esfuerzo que Gi-hun ha hecho para llegar hasta aquí. Duermen a Gi-hun con el gas. Por eso el líder se pone la máscara de nuevo para no inhalarlo y lo dejan en el centro de Seúl. Gi-hun escupe la tarjeta del banco y para retirar dinero introduce su número de jugador, que es el PIN. Comprueba que ha recibido todo el premio del juego en su totalidad. Al comienzo de la serie creía desesperadamente que el dinero era la solución a sus problemas, pero ahora que lo tiene no es feliz, está roto. Sabe que cada vez que use el dinero de esa cuenta será como si estuviese pagando con la sangre de sus amigos. La madre de Sang-woo lo detiene y vemos que Gi-hun tiene la mano vendada por la herida del cuchillo que le hizo Sang-woo. La mujer le da el mismo pescado que Gi-hun compró el día que ganó algo de dinero. Pues Gi-hun espera al menos poder llegar a casa y cenar con su madre, del mismo modo en el que cenó con ella aquel día, pero ya es tarde. Y le pregunta por Sang-woo, aunque la madre en el fondo intuye que algo le ha pasado a su hijo. Gi-hun regresa a casa y la puerta sigue abierta como siempre, tal y como la dejaba su madre, pero se da cuenta de que las verduras que vendía están podridas y que el cuarto de su madre está cerrado. La mamá de Gi-hun lleva varios días muerta. La mujer murió sola, esperando a su hijo, cuando ya ni apenas podía salir a trabajar a causa de las heridas de los pies y la gravedad de su diabetes. Murió sola. Gi-hun ha conseguido tanto dinero que podría no solo haber tratado la diabetes de su madre, podrían haber comprado una casa mejor, haberle puesto el negocio que tanto quería su mamá en el mercado, pero ya no podrá verla disfrutar nada de eso. Y su hija ya se ha ido a Estados Unidos. Gi-hun está completamente solo. El título de este episodio es Un día de suerte, un cuento coreano donde un hombre pobre que trabaja como chofer, como Gi-hun, gana un día tanto dinero que así podrá salvar a su mujer enferma, pero al llegar a casa la encuentra muerta. Como Gi-hun,
encuentra a su mamá. Un año después, Gi-hun parece un vagabundo. Ha descuidado su aspecto, todo le da igual. Justo detrás de él aparece un cartel de un avión que es el que casi cogerá al final de este episodio. En el banco solo quieren hacerle la pelota y meterle intereses por todo el dinero que Gi-hun tiene. Y le pide dinero al banquero para poder tomar el metro de vuelta, porque Gi-hun se niega a usar el dinero del premio. Gi-hun compra una flor a la mujer anciana porque Il-nam sabía que se compadecería de la florista y le compraría una flor por ser anciana, igual que Gi-hun lo ayudó a él, un pobre anciano, en los juegos. El ascensor que usa Gi-hun solo tiene un número marcado, el 7, que es la planta a la que va, porque aquí es donde le espera el séptimo juego, el último con el número 1 tras los 6 que ya superó en la isla. El anciano está en una cama y la primera vez que se conocieron en los juegos, Il-nam también estaba en la cama. El viejo le pide un vaso de agua y Gi-hun se lo da, pero con una sola mano. En Corea del Sur se suele ofrecer un vaso o las cosas a las personas mayores con ambas manos como señal de profundo respeto, pero Gi-hun lo hace solo con una mano, porque ya sabe que el viejo es quien estuvo detrás de los juegos y por tanto ya no hay respeto que merezca. De hecho, durante los juegos, Gi-hun se dirige al anciano en coreano con expresiones que denotan todo el rato mucho respeto, que se usan normalmente al tratar con personas mayores. Pero cuando Gi-hun habla con él ahora aquí, cambia sus expresiones por completo, por unas rudas, informales e irrespetuosas para un anciano en Corea. Llama a Gi-hun porque quiere divertirse una última vez antes de morir. Le propone un juego. Si nadie ayuda al vagabundo que está borracho e inconsciente en la calle, él gana. Y si alguien ayuda al indigente, ganará Gi-hun. Gi-hun confía en la bondad de las personas y el viejo cree que esta sociedad está infecta, pues lo dejarán morir helado de frío. Sobre el reloj vemos la frase de Tempus Fugit, el tiempo vuela, fugacidad del tiempo o lo efímera que es la vida. Una mujer que se acerca al borracho ya cubierto de nieve le roba la cartera, pero en realidad solo va hasta comisaría para buscar a la policía y que puedan ayudar al hombre. Gi-hun gana la apuesta con el viejo, pero para entonces ya es demasiado tarde porque muere antes de poder ver cómo Gi-hun tenía razón. Gi-hun cree que el viejo pierde, pero en realidad ha ganado desde el minuto 1, porque ha logrado que Gi-hun apueste sobre una vida humana, tal y como ellos hicieron tantas veces en los juegos. Gi-hun podría no haber aceptado la apuesta y haber bajado corriendo para ayudar a ese pobre hombre, pero decide jugar con Il-nam y poner en riesgo la vida de un ser humano mientras ve el juego desde arriba, tal y como hacían los Vips y el líder en el juego del calamar. Que lo ayudasen o no, o que Gi-hun ganase, a Il-nam le daba igual. El líder le cierra los ojos a Il-nam como muestra de respeto a su superior y mentor, recordando lo último que le dijo. Es lo que le guiará en la siguiente season a decidir entrar en los juegos junto a Gi-hun. Lo que anuncian en la tele es que cada vez más surcoreanos acumulan más y más deudas, es decir, que cada vez hay más gente desesperada, como todos los jugadores que participaron en el juego, y que por eso nunca dejará de haber jugadores. Gi-hun se corta el pelo y se lo tiñe de rojo, un reflejo de su ira hacia los creadores del juego, de su inicio de búsqueda de venganza y una muestra de que ya nunca volverá a ser el mismo de nuevo. Visita al hermano de Bayok un año después en el hogar de menores. Le trae una pizza, aunque ninguno de los dos la toca, pero Gi-hun comienza a cumplir la promesa que le hizo a Bayok de que cuidaría del niño. Lo deja al cuidado de la madre de Sang-woo. Les deja una buena cantidad de dinero a la anciana y al niño, el mismo que le debía a Sang-woo. Gi-hun se dirige a tomar el avión que lo llevará de vuelta con su hija a verla a Estados Unidos. Pero justo se encuentra el reclutador jugando al dachi con un nuevo potencial participante. El reclutador sonríe porque pese a haberse teñido el pelo, reconoce a Gi-hun a la primera. No logra alcanzarlo. Al correr para ir a por él, Gi-hun pasa casualmente junto a un cartel que posee advertencias con formas de varios cuadrados, un triángulo y un círculo. Gi-hun está a punto de subir al avión, pero llama al número de la tarjeta que le quita al que estaban reclutando y se da media vuelta, decidido a acabar con los juegos y con quienes lo organizan. Y aquí termina la primera temporada. Oye, ¿cómo es eso de que no hay pero al final del vídeo? Vuelve, J-Gule. El retorno del calamar. Ya casi somos 3 millones, así que venga, suscríbete, no te cuesta nada y encima haré el 30 de la segunda temporada a cambio. ¿Qué puedes perder?